Muy buenas tardes, muchachos. En esta oportunidad vamos a disertar sobre lo que son adaptaciones y trastornos del desarrollo y crecimiento. Déjenme compartirle pantalla. ¿Ok? Excelente. Muy bien, entonces, mi nombre es José Umbría, como ya me conocen, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre este importante tema. Inicialmente, pues vamos a tratar lo que es la definición o el concepto de homeostasis. Bueno, como concepto sabemos que homeostasis es equilibrio y pues puede definirse como un conjunto de mecanismos que mantienen el estado de equilibrio dentro de la célula. Y bueno, esto es muy intrincado, esto es bastante complejo y bueno, ya lo hemos ido estudiando lo que es la fisiología humana. Eh, las células tratan de mantener ese equilibrio. Sin embargo, muchas veces son sometidas a ciertos estímulos que conllevan a que esa homeostasis pueda romperse o pueda perderse. Entonces, eso nos corresponde estudiar un poquito más ahora en lo que es la parte de patología. Bien, entonces las adaptaciones es cómo responde la célula. Son cambios que suceden a nivel celular y tisular que contribuyen al estado de equilibrio que va a preservar la viabilidad. Entonces, en esta célula hay un agente lesivo. Fíjense cómo ese agente lesivo cuando interactúa con esta célula hace que se generen distintas cascadas, que en este caso en la ilustración es la de calcio, aumento de calcio citosólico, y activa distintas vías, ATPasa, fosfolipasa, proteasa, endonucleasas, y pues esas distintas enzimas van a ocasionar una serie de cambios celulares como producto o con objeto de adaptarse, porque si la célula no se adapta, pues muere. Y desde el punto de vista morfológico, esas adaptaciones llevan a cambios tanto en el tamaño como en la diferenciación de la célula. Bien, entonces en este esquema tenemos que puede haber que hay una célula en estado homeostático o normal, que una vez que se somete a un estrés, responde a través de la adaptación. ¿Y cómo es eso? Bueno, a partir de hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Hipertrofia, aumento del tamaño celular, fundamentalmente. Hiperplasia, pero en la hipertrofia no hay un aumento de la celularidad, es el mismo número de células, solo que ese mismo número de células aumentan su volumen citoplasmático y por lo tanto eso se traduce en un crecimiento a expensas del tamaño, más no del número celular. Hiperplasia sí es aumento en la celularidad, en el número de células. Atrofia es lo contrario que hipertrofia. Estas células disminuyen su tamaño a expensas de menos masa citoplasmática y la metaplasia es fundamentalmente un cambio a nivel del tejido. Ya lo vamos a explicar posteriormente. Entonces, por su parte, si hay un estímulo que genera una injuria, pues la célula entrará en injuria. O si estas adaptaciones se exceden, fracasan o el daño es significativo, también vamos a una injuria celular. Entonces, en este caso, esta gráfica nos ilustra cómo la adaptación en estas células que corresponden a miocardio ha sido a través de la hipertrofia. Entonces, un músculo estriado cardíaco que está hipertrofiado. Vamos a tratar también la definición de crecimiento y es el aumento en el tamaño y la masa corporal, resultado de la multiplicación celular. Y pues aquí juega un papel súper importante lo que es la hormona de crecimiento o GH y el factor similinsulina, perdón. Pues la hormona de crecimiento va a ir a diversos tejidos. Pues actualmente se sabe que tiene receptores prácticamente en todos los órganos y tejidos. En cuanto a la organogénesis y maduración, se darán cuenta que esta preparadoria es mucha definición, bastante definición. La organogénesis hace referencia a la formación y desarrollo de los órganos. Y bueno, la maduración, por su parte,
comprende una organización y diferenciación morfológica y funcional. Fíjense que cuando hablamos de maduración, hablamos de la capacidad funcional, de la capacidad que tiene un órgano de ejercer su función. Órganos, aparatos o sistemas. Por ejemplo, el ejemplo más claro de maduración, el útero y los ovarios de la mujer pasan por diversos estadios en el cual inicialmente no está lo suficientemente maduro para lo que es el proceso del embarazo. ¿Ok? Pero posteriormente, cuando madura, no maduran los ovarios y cuando el útero se hace capaz de albergar un nuevo ser, entonces se dice que ha madurado, o sea que se llevó a cabo la maduración, porque en este caso está ejerciendo su función. Entonces, recordar que en la organogénesis fundamentalmente tienen bastante importancia las tres hojas o capas embrionarias, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Recordando que en ectodermo son los tejidos superficiales, piel, uñas, pelos, anejos cutáneos. Del mesodermo son los tejidos fundamentalmente blandos y el tejido conectivo y del endodermo, pues lo que corresponde al sistema digestivo, entre otras cosas. Entonces, bueno, continuando, vamos a tener que, ¿por qué se ocasionan causas, trastornos, mejor dicho? ¿Por qué se ocasionan trastornos del desarrollo y crecimiento? Y esto puede ser por trastornos hereditarios, por afectación genómica, por infecciones, es bastante común. Y cuando ustedes estén realizando sus respectivas rotaciones por el área de ginecología y obstetricia, se darán cuenta que por ese motivo se les pregunta y se le hace tanto énfasis a la madre en la serología, en el TORCH, en el toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, sífilis, herpes virus, ¿ok? Porque esto puede ocasionar trastornos del desarrollo y del crecimiento. Enfermedades, esta práctica está muy orientada a ellos. Enfermedades metabólicas maternas, madres diabéticas, es bastante importante. Sustancias químicas, hábito tabáquico durante el embarazo. Y las radiaciones, por supuesto, bueno, basta con ir a YouTube y buscar los videos de todo lo que pasó después de Chernobyl y de de todos esos eventos nucleares que han sucedido. Entonces, continuando, tenemos esto es muy importante, otra definición que es la agenesia. Se define como ausencia completa de un órgano y de su esbozo embrionario. Es decir, no se forma, esa era la mnemotecnia que yo utilizaba y que aún lo utilizo, no se forma ni siquiera el esbozo embrionario. Ejemplo característico, agenesia renal. La agenesia renal, cuando ustedes están en el argot clínico, y se habla de agenesia renal de un paciente, se sobreentiende que es unilateral, porque el paciente está vivo. Una agenesia renal bilateral es incompatible con la vida. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, tomen ese apunte allí. Aplasia. ¿Ok? Este es un poco confuso, pero vamos a tratar de abordarlo de una forma sencilla. Se define como la ausencia de un órgano debido a un fracaso en el desarrollo embrionario. ¿Ok? Sí se formó el esbozo embrionario, pero no se desarrolló. ¿Ok? Sin embargo, quizá donde lo escuchen con más frecuencia es porque tiene otra aplicabilidad para trastorno de desarrollo y maduración de las células hematopoyéticas. Entonces ahí hablamos de aplasia medular y hay fármacos como lo es el cloranfenicol, pueden buscarlo, ¿verdad? Y bueno, me imagino que lo verán en el bloque lo van a ver en el bloque de antimicrobianos que ocasionaba aplasias medulares bastante importantes. Entonces, diferencias, agenesia no se forma el esbozo, mientras que aplasia lo que pasa es que no se desarrolla, pero sí se forma. Debido a que génesis es origen y plasia es desarrollo. ¿Ok? Una manera fácil como para recordar. Entonces, una aplasia medular, bueno, quizá esta no es la lámina más apropiada, pero para que recuerden que es una enfermedad de las células madres hematopoyéticas caracterizada por fracaso
en producción de células sanguíneas, habiendo etiologías múltiples, fármacos, como ya se los mencioné, ionizantes, radiaciones, etcétera. Hipoplasia, ¿ok? ¿Qué se entiende por hipoplasia? Desarrollo incompleto de un órgano con un consecuente menor número de células, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Si tenemos esbozo embrionario, el esbozo embrionario sí se desarrolla, pero dicho desarrollo es incompleto. Es la palabra clave acá, incompleto, ¿sí? Y aunque nos tome un poquito más de tiempo, vamos a ver un ejemplo. Generalmente el órgano es funcional, pero morfológicamente anormal, ¿ok? Entonces, mm, fíjense en algo aquí, rápidamente. Si recordamos lo que es circulación mayor y menor, sabremos que al corazón llega por aurícula derecha la sangre venosa, pasa a ventrículo derecho, ¿ok? Del ventrículo derecho a través del tronco pulmonar va hacia los pulmones para ser oxigenada la sangre y retorna por las cuatro venas pulmonares a la aurícula izquierda va al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a la aorta, ¿ok? Y que esta sí es la aorta, creo que señalé mal anteriormente, y la aorta va a la sangre oxigenada, rica en oxígeno, a toda la economía. Sin embargo, hay un ejemplo bastante claro de la hipoplasia y es la atresia tricuspidia. Recordemos que del ventrículo derecho la sangre se distribuye hacia los pulmones o es enviada hacia los pulmones a través tiene que pasar a través del bombeo del ventrículo derecho y tiene que pasar por la válvula tricuspidia o trigloquina, también se le llama. Cuando esa válvula está estenosada, que vamos a ver lo que significa, fundamentalmente cerrada, el corazón, que la cámara derecha del corazón, recordemos que maneja volumen más no presión, usualmente no puede vencer esa presión y la sangre queda residual acá en el ventrículo derecho y pasa poco volumen hacia los pulmones. Y es una condición importante para el desarrollo de esos pulmones y que llegue un volumen de sangre eficaz y completo. Entonces eso trae como consecuencia que los pulmoncitos no se desarrollen por completo. Entonces vamos a tener un pulmón más pequeño y a eso llamamos hipoplasia pulmonar. De todas maneras, si no se entiende, me pueden escribir al privado. Usted tiene mi número y yo con gusto les aclaro la duda. A veces también lo que pasa es que hay un órgano, fíjense que hay una hernia hiatal, en este caso, o hernia diafragmática congénita, en este caso, corrijo, que parte de contenido abdominal ascendió hacia cavidad torácica y el pulmón, por lo tanto, es hipoplásico. Es pequeño porque estos órganos abdominales restringen el crecimiento. Ok. Ahora vamos a hablar de disgenesia y displasia. ¿Ok? Estos términos con un poco menos de énfasis porque creo que no están en el programa. No estoy muy seguro, de todas maneras revisen. La disgenesia se formó el esbozo, ¿ok? El esbozo se desarrolló, pero durante ese desarrollo, cuando vino el proceso de diferenciación, esa diferenciación fue viciosa, fue anormal, lo cual condujo a un órgano estructuralmente anormal, ¿ok? Van a escuchar términos como disgenesia gonadal, disgenesia renal, y fíjense cómo se forma un riñón en herradura, en este caso, ¿ok? Puede formarse un doble sistema pielocalicial, lo van a ver también. Y en el caso de la displasia es cuando las células de un órgano uterino se organizan de manera diferente, ¿ok? Como en el caso del riñón poliquístico. No va a hacer mucho énfasis en esto, no creo que no es motivo de evaluación. Aquí sí, tenemos que hacer énfasis. Atresia. Ojo, término para órgano tubular. El término se utiliza para órganos tubulares, llámese tráquea, esófago, recto, intestino, ¿ok? Y la atresia es la falta de abertura de una víscera hueca. Falta, o sea, está ocluida, en pocas palabras. Por lo cual
la luz se encuentra obstruida. Y usualmente este es un término que se utiliza en el argot de algo congénito. Atresia tricuspidia nace con ella. Atresia esofágica, atresia anal. ¿Ok? Y fíjense que esto es un gráfico, ¿ven? Donde tenemos atresia em, con fístula o sin fístula traqueosofágica. ¿Ok? En este caso, fíjense cómo atresia esofágica. Recuerde que siempre la tráquea va por delante del esófago. El esófago está ocluido totalmente. Ocluido, ocluido. Aquí está la fístula directa. Ocluido. ¿Sí? Y bueno, imagínense el desastre que esto puede ocasionar, que todo contenido gástrico hacia los pulmones, neumonías a repetición y todo esto. Entonces, pero lo importante es que el órgano tubular está ocluido, está cerrado, ¿sí? Por completo. Por completo. Por lo menos desde el punto de vista patológico. Sin embargo, la estenosis, no confundir porque se parecen mucho, es la disminución del calibre de un órgano hueco u órgano tubular, por lo que puede pasar apenas una pequeña cantidad de sustancia a través de él. Tenemos estenosis rectal, que esta puede ser adquirida a través de un tumor, por ejemplo, estenosis adquirida del aparato valvular, estenosis bronquial, por compresión extrínseca, estenosis uretral, por ejemplo, en la hiperplasia prostática, estenosis de la arteria pulmonar. ¿Ok? Miren cómo una válvula estenosada, apenas en su posición abierta, deja fluir una pequeña abertura. En cambio, la estenosis perdón, la válvula aórtica normal deja una luz mucho mayor para que a través de ella pueda fluir la sangre. Ok, un momento. Voy a encender la luz. Me disculpa la interrupción. Ahora vamos a hablar de ectopia y heterotopia, bastante objeto de evaluación. Se conoce como ectopia la presencia de órganos normales en una ubicación, corrijo, anómala. Ejemplo, un eh, embarazo ectópico, órganos, ¿ok? Nuevo ser, un riñón ectópico, un ovario ectópico. eh, Mientras que la heterotopía es presencia de tejidos anormales en una ubicación anormal. ¿Ok? Entonces, esto quiero que lo lean, estos cuadritos, y después lo discutimos. ¿Ok? Pero fundamentalmente es eso. Ya vamos a ver los ejemplos de heterotopía de interés en la asignatura. La hiperplasia, por su parte, es un aumento en el número de células maduras. Ojo con esto. Porque hay otra clase que es neoplasia, que esto va a cambiar cuando la vean. Bueno, ya vieron la primera parte. Cuando veamos la segunda parte, se va a continuar explicando eso. Un órgano o tejido en respuesta a un estímulo. Solo sucede si el tejido tiene células con capacidad para dividirse. Por ejemplo, en el corazón no va a ser hiperplasia cardíaca, no es hipertrofia cardíaca. El tejido muscular estriado, esquelético, hiperplasia, no hay hipertrofia. Y la hiperplasia, corrijo, en el tejido muscular estriado esquelético hay hipertrofia más que hiperplasia, porque su capacidad para dividirse es menos, lo que quise decir. Entonces repasamos. Tejido muscular estriado cardíaco, hiperplasia, fundamentalmente. Por eso claro, se habla corrijo, hipertrofia, porque la capacidad de dividirse es menos. ¿Ok? Tejido muscular estriado cardíaco, hipertrofia. Tejido muscular estriado esquelético, hipertrofia. Aumento del tamaño del órgano a expensas del volumen citoplasmático. Por el contrario, la hiperplasia ocurre en órganos con cuyas células tienen capacidad para dividirse. Y la hiperplasia puede ser fisiológica
cuando está mediada por hormonas y hay necesidad de aumentar la capacidad funcional, ¿ok? Y la hiperplasia también puede ser patológica, que es por acción excesiva de factores de crecimiento. Cuando se habla de excesiva, también entra en juego lo que es descontrolada. Ejemplo, glándula mamaria. Hay hiperplasia. ¿Por qué? Porque los acinos mamarios son glándulas que tienen la capacidad de aumentar su masa celular, su volumen celular, su número de células ante estímulos como lo es la prolactina, el estímulo hormonal. Fíjese, entonces esto es una mama no gestante en la cual las células son fundamentalmente basófilas, ¿ves? Y cuya luz es pequeña, la altura celular es poca, prácticamente se distingue una capa celular. Esto y puede cambiar, fíjense, en respuesta a estrógenos, corrijo. Estrógenos aumentan son los mitógenos que aumentan el volumen celular. Y fíjense cómo aumenta la altura celular, la cantidad de células. En este caso, en la prolactina lo que hace es que favorece la síntesis de leche. Y fíjense que aquí está el contenido lácteo en el interior glandular, pero hay un aumento de la cantidad de células. Que comparen esto con esto. ¿Sí? En el endometrio, ¿ok? También hay hiperplasia endometrial. Dice aquí, endometrio, células bajas, acá apenas una o dos capas celulares, eh, células cilíndricas, ¿ve? Pero aquí tenemos una hiperplasia endometrial con múltiples celularidades, ¿ok? Aumenta la cantidad de células. Entonces la palabra clave en hiperplasia es cantidad, mientras que en hipertrofia es tamaño. Ok, entonces aquí está, un aumento de hipertrofia, un aumento del tamaño de las células que provoca incremento, por lo tanto, en el tamaño del órgano afectado. Se da en células que no se dividen, como las fibras miocárdicas. Ok, entonces repasamos. Músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, es hipertrofia. Por eso que vas a escuchar hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y la que ustedes cuando van al gimnasio, hipertrofia muscular, que es el efecto deseado. Fisiológica por mayor demanda funcional o estimulación hormonal. Demanda funcional, lo que pasa fundamentalmente con el ejercicio. Y patológica, un aumento del tamaño del corazón, aumento en respuesta a la sobrecarga de presión. En un ejemplo de hipertrofia fisiológica vamos a tener el útero gestante. Fíjense cómo un útero gestante, ¿sí? Y un útero no gestante. ¿Ok? El útero no gestante, fíjense cómo está una cantidad de células bastante juntas, los núcleos se ven agrupados, ¿verdad? Prácticamente. Y este mismo es un corte, perdón, es un corte del mismo útero, pero durante el estado de gestación. Fíjense que lo que se separan son los núcleos porque hubo un aumento de masa citoplasmática. ¿Ok? Pero el número de células es el mismo. Bueno, esto bastante interesante que lo recuerden y lo van a estudiar porque es fundamentalmente la bioquímica de la hipertrofia miocárdica. Quizás encuentren papers, actualizaciones que les hablen de que esto ha cambiado, porque ahora se habla de un componente inmunológico de la hipertrofia miocárdica, pero fíjense que la distensión mecánica continua hace que a través de hormonas adrenérgicas, angiotensina, sobre todo angiotensina, eh, hagan que distintos factores de crecimiento, angiotensina 1, porque recuerden que los ARA2 son antagonistas de el receptor AT2 de angiotensina 1. ¿Ok? De todas maneras, revísenlo. A través de distintas vías de traducción de la señal, van a generar una respuesta inflamatoria.
hoy en día se considera que es inflamatoria y esto va a aumentar la cantidad de alfa-actinina, de proteínas contráctiles para un mayor rendimiento mecánico, pero eso no es beneficioso a largo plazo. Atrofia es una reducción del tamaño de órgano tejido por la disminución del tamaño o número de células, que ambos componentes. ¿Ok? Atrofia fisiológica es frecuente en el desarrollo normal, notocorda, conducto tiroglósico. Fíjense que el conducto tiroglósico se forma y debe atrofiarse. El útero posparto debe involucionar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que es patológica por desuso o denervación, isquemia, malnutrición, como pasa en el polio, la denervación. Fíjense como atrofia cerebral. Cerebro normal, surcos prominentes, cisuras con una separación normal. Y las circunvoluciones, ¿ok? Los giros o giros están en un volumen adecuado, ¿eh? En este cerebro, las circunvoluciones están disminuidas de tamaño, por lo tanto, las cisuras están más separadas una de otra. Entonces, esto nos habla de atrofia cerebral porque ha habido una disminución en la masa encefálica. Producto de la senectud, fíjense, un hombre de 88 años con enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, aterosclerótica, por Dios. Cambios celulares asociados a la atrofia. Tenemos reducción del tamaño celular, disminución del número de mitocondrias, es importante. Acuérdense de lo que hablamos de la mitocondria en las preparatorias pasadas. Disminución de miofilamentos y cantidad menor de retículo endoplasmático rugoso, porque es el que sintetiza las proteínas. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Metaplasia es la sustitución reversible de un tejido maduro por otro tejido también maduro. Importante eso. Usualmente, la metaplasia ocurre porque hay un estrés, un estímulo estresor cuyo epitelio, cuyo tejido donde está ocurriendo no es el más apto para ese estrés. Y pues el organismo sabio sustituye un tejido maduro por otro que sea más resistente a ese estrés, como ocurre en la metaplasia escamosa a nivel pulmonar y bronquial por el hábito tabáquico, como ocurre en la metaplasia escamosa también a nivel de cuello uterino. Entonces, ok, se da en cualquier tejido una vez que ha alcanzado su desarrollo completo y obedece una agresión, por lo general. Fíjense que endocervio y exocervio, lo más frecuente. ¿Ok? Por el hábito tabáquico, el esófago de Barrett, la miositis osificante. El esófago de Barrett, una entidad muy importante, sin embargo, no obedece a objetivo de esta preparaduría. Entonces, fíjense que acá tenemos un epitelio cilíndrico normal, pero el epitelio cilíndrico no es muy resistente. ¿Y qué sucede? Pues se sustituye por un epitelio escamoso que es mucho más resistente. Entonces, fíjense, em, en un bronquio, fíjense cómo teníamos el cilíndrico y cambio a escamoso como respuesta al hábito tabáquico. La metaplasia escamosa a nivel del cuello uterino también. La metaplasia intestinal en estómago por en situación de hiperacidez. ¿Ok? Se va a cambiar el epitelio cilíndrico simple mucosecretante que tiene el estómago, bien sea por gastritis crónica, lo cual da una agresión constante, a un epitelio con células caliciformes, ¿ok? Como el epitelio intestinal. En cuanto al apartado práctico, pues vamos a hablar, ya esto lo explicamos, hipoplasia disminuye el tamaño y o número de células, atrofia, corrijo, hipoplasia no se desarrolla bien el órgano, o sea, se forma el esbozo, se desarrolla, pero el desarrollo no es óptimo, es subóptimo. La hiperplasia, habían dos y ahora hay cinco, es un aumento en la celularidad, en el número de células. Atrofia, disminución del tamaño celular y o de la celularidad. Hipertrofia, el número celular se mantiene constante, pero aumenta el volumen. ¿Ok? Acráneo, anencefalia como ejemplo de agénesis.
¿ok? Este es un fetico que está en la práctica. Vamos a ver si me quito. Ok, entonces tenemos, se recibe feto completo fijado en formol que mide tanto de longitud coronilla rabadilla, lo pueden medir, ¿ok? Coronilla, rabadilla, ¿ok? O pueden hacerlo coronilla, talón. Y para el reporte, ¿no? Cuyas características son nariz chata, fíjense, lengua protruida, ojos saltones y pabellones auriculares de implantación baja. ¿Ok? Se muestra calota craneana vacía, si ustedes ven, o sea, evidencia, claro, calota craneana vacía, si ustedes ven, evidencian eso a la inspección, ¿ok? Para el diagnóstico de acraneoencefalo como ejemplo de agénesis. Así lo van a colocar. Siempre coloca un fetico. Es bueno agarrar ese puntico allí. Agenesia renal, ¿ok? No se forma ni el esbozo. Entonces, se recibe segmento de aorta con ilíacas primitivas, en el cual se evidencia un solo riñón con aparato pielocalicial. Agenesia renal. No es necesario que digan unilateral, ya se sabe. En buena ley debería decir izquierda o derecha, pero eso es un poco difícil de precisar, así que agenesia renal. Hipoplasia pulmonar, fíjate, un bloque cardiorrespiratorio. Aquí tenemos pulmón, parte respiratoria, corazón, estómago. Ok, vamos a precisar un poco más acá. Vamos a hacer un zoom. Ok, y fíjense el pulmoncito este que está acá. Entonces, pulmón normal y corazón y pulmón pequeño. Entonces, se recibe bloque cardiorrespiratorio fijado en formol que mide tanto por tanto, en el cual se evidencia por encima del diafragma, está el diafragma, ¿ves? Ajá. Estómago en posición izquierda, corazón ajá, también en posición izquierda. Se evidencia pulmón izquierdo, ¿ok? De tamaño, de color, tamaño y aspecto conservado, mientras que el pulmón derecho se observa francamente disminuido de tamaño en comparación al pulmón izquierdo para un diagnóstico de hipoplasia pulmonar derecha. ¿Ok? Este pulmón en estrecha relación con el corazón, por lo tanto, el pulmón izquierdo, ¿ok? Igual, saben, puede haber ositos inversos, entonces, por lo tanto, ustedes deben guiarse por las cisuras pulmonares. Dos cisuras para el pulmón izquierdo y tres cisuras, solo una cisura y dos lóbulos, corrijo, para el pulmón izquierdo y dos cisuras y tres lóbulos pulmonares para el pulmón derecho. Como acá lo dice, estrechamente relacionada con la composición extrínseca. Ujú. Mm, ok. Ahora vamos a hablar de atrofia uterina como ejemplo de atrofia fisiológica, ¿eh? ¿Cómo lo sabemos? Útero normal, útero francamente disminuido de tamaño. Pero, el cuello uterino va a permanecer del mismo tamaño. Entonces, allí hacen la comparativa. Si mal no recuerdo, este es cuello uterino y este es cuerpo uterino. Entonces, son prácticamente el mismo tamaño. Ven que lo que disminuye es el cuerpo uterino. Entonces, se recibe útero fijado en formol, mide tanto por tanto, color pardo claro, que presenta una franca disminución en el tamaño del cuerpo uterino en relación al cuello uterino, cuyo tamaño está conformado. Se evidencia orificio cervical externo, rasgado o indemne. Ustedes ven cómo está allí. Y para el diagnóstico de atrofia uterina, como ejemplo de atrofia fisiológica. Bien. Hipertrofia uterina fisiológica. En este caso, se evidencia útero fijado en formol que mide tanto por tanto, por lo cual, esto era lo que quería, que me diera la pluma.
Disculpe la conexión. Ok, entonces se evidencia útero fijado en formol que mide tanto por tanto, de color pardo eh, claro o pardo oscuro, como ustedes lo vean. Eh, Se evidencia cuerpo uterino francamente aumentado de tamaño en relación al cervix o al cuello. Orificio cervical externo se observa rasgado o indemne. Acá pueden decir serosa, brillante, conservada, con textura suave, consistencia firme. Para el diagnóstico de hipertrofia, sí, pues ya dijeron que estaba francamente aumentado. Para el diagnóstico de hipertrofia uterina, fisiológica. ¿Ok? Hipertrofia patológica, ¿ok? Entonces se observa segmento o corazón seccionado fijado en formol, que mide tanto por tanto. Se observa a nivel del ventrículo derecho pared francamente aumentada en grosor, disminución de la luz, ¿ok? Y textura rugosa y consistencia firme. ¿Ok? Pero aquí lo clave, la contraseña es saber que está vasos aumentados de calibre, pared aumentada de grosor más de 1 centímetro y disminución de la luz del ventrículo izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Ok? Para ejemplo de hipertrofia patológica o hipertrofia del ventricular izquierda como ejemplo de hipertrofia patológica. Ok, hiperplasia patológica. Ah, bueno, ya va. ¿Qué se evidencia aquí? Se recibe vejiga urinaria más próstata fijado en formol que mide tanto por tanto. Ok, se observa pared vesical engrosada, a expensas del músculo detrusor. Interior se evidencian fibras musculares francamente aumentadas de tamaño, próstata aumentada de tamaño que ocupa prácticamente el 60% de la luz, de 60-70% de la luz o del interior vesical. ¿Ok? Lóbulo, perdón, segmento de uretra prostática, segmento de uretra prostática estenosado. Entonces, aquí tenemos hiperplasia patológica más hipertrofia patológica más estenosis. Secundario a una hiperplasia prostática. Tenemos cardiomegalia como ejemplo de hipertrofia patológica. Para cardiomegalia, ¿ve? Corazón francamente aumentado de tamaño y que pesa más de 500 gramos. Hiperplasia e hipoplasia renal. ¿Ok? Vemos que la hiperplasia, a ver, ¿cuánto tenemos de batería? 6%. Ujú. Vamos a esperar un momento mientras conecto el...
Volvimos. Disculpen la interrupción nuevamente. Y pues aquí tenemos lo que es hiperplasia e hipoplasia renal. Para esta práctica es importante que les mencione la edad del paciente, ¿ok? Del cual fueron extraídas las muestras. Entonces tenemos que si es un tipo de hiperplasia y hipoplasia, si le dicen que uno de una persona de 40. Entonces, fíjense que evidentemente es una hipoplasia renal. ¿Por qué? Porque eh, los glomérulos están francamente disminuidos en tamaño y en distribución. Es decir, hay menos glomérulos y los que están son de menor tamaño. Fíjense, hipoplasia renal. Ahora compárenlo con esta otra micrografía. ¿Sí? O una microfotografía, mejor dicho, en la que pues fundamentalmente evidenciamos disminución de tamaño y distribución. Entonces, hiperplasia e hipoplasia renal. Acá, en esta parte, puede ser atrofia o hipertrofia. Si decimos que este corte de piel pertenece a un adulto de 60 años, fíjense cómo tenemos piel y tejido celular subcutáneo prácticamente sin grasa, prácticamente nulo. Entonces, pues hablamos de una atrofia del tejido adiposo. ¿Ok? Sin embargo, en este caso, si hablamos de un niño que este corte pertenece a un niño de 12 años, acá no se ve muy bien piel, pero fíjense que después de piel está la capa de tejido adiposo bastante considerable. En este caso es una hipertrofia, porque ciertamente debería tener tejido celular subcutáneo, pero no en tanta proporción. Entonces, atrofia e hipertrofia. Hipertrofia y atrofia muscular. Igualmente. Fíjense el tamaño, la distribución, el grosor de las fibras musculares. ¿Ok? Recuerden que hay una vaina fibrosa entre cada fibra muscular. Una fibra, otra fibra, otra fibra. ¿Ve? Entonces, aumentadas en grosor y en tamaño. En este caso, fíjense que hay otro corte en el cual hay menos cantidad de fibras musculares y estas fibras están muy finitas, muy debilitadas, muy delgadas. Entonces, en este caso se trata de un adulto que sufrió poliomielitis en la infancia y pues la poliomielitis hace que disminuya la capacidad para deambular o la movilización y eso ocasiona pues una atrofia del músculo estriado esquelético. En el caso de hipertrofia fisiológica, aquí está un miometrio de una mujer embarazada, en el cual se evidencia un aumento de la masa citoplasmática, lo que habíamos hablado. Hay múltiples núcleos, solo que los núcleos que están es más separados unos de otros, motivado a que aumenta el volumen citoplasmático. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, fíjense que importante vascularización, motivado a que se trata del embarazo, un proceso donde se requiere atrofia uterina. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que esto es una atrofia uterina? Entonces, fíjense, esto es endometrio, ¿ok? Estas son glándulas endometriales y estas glándulas endometriales pues están disminuidas en tamaño y hay menos glándulas endometriales, ¿ok? Fundamentalmente, en buena ley, aquí les van a decir la edad de la persona, pero para, a nivel de anatomía patológica, para saber que esto, para diferenciar y no asumir que esto es un útero de una niña, ¿ok? Una biopsia de útero de niña, que también pudiera presentar esto y sería normal, ¿ok? Entonces, si generó confusión, vuelvo y repito, en una niña, ver este número, este tamaño de las glándulas endometriales y este número de glándulas endometriales disminuido,
o en poca proporción, sería normal. Pero en este caso se trata de un útero de una, y en ese caso a la niña sería diagnóstico útero normal. Pero en el caso de una mujer adulta, entonces esto es atrofia endometrial, atrofia uterina, mejor dicho, porque ya se sabe a través de los vasos que este útero no es, son unos vasos de mujer mayor. ¿Ok? Bien. Acá tenemos pues lo contrario. Fíjense. Además, que creo que esto también me faltó explicárselos un poco, me disculpan, además de la disminución en el tamaño, en la distribución de las glándulas, fíjense cómo las fibras musculares, que esto es fundamental aquí, lisas de la pared uterina, tienen los núcleos muy juntos. Ta, 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 ta. Porque las fibras están, fíjense, la delgadez de esta fibra en comparación con el grosor de esta fibra muscular. Eh, aunque eh, fibra es un término como más de estriado esquelético, pero esta masa muscular de músculo liso de la pared uterina, fíjense cómo tiene unos núcleos más separados, en este caso de un útero, ¿sí? Eh, que no tiene atrofia. Acá es diferente y el grosor del músculo liso es menor, los núcleos están más juntos porque ha disminuido el volumen citoplasmático celular. ¿Ok? Y bueno, lo que hablamos es un útero de mujer mayor porque los vasos revelan que es un útero de vieja, por así decirlo, de mujer mayor. Y bueno, repasamos disminución en el tamaño, en la distribución, en el número de glándulas y unos núcleos celulares de la pared de músculo liso. Fíjense que tenemos músculo liso, núcleos más juntos porque el volumen citoplasmático de las células musculares lisas es menor. ¿Ok? En contraposición a unos núcleos más separados, lo cual revela en esta otra microfotografía, que no está disminuida la masa citoplasmática. Atrofia patológica. Riñón en paciente hipertenso, diabético o con hipertensión arterial. Bueno, hipertenso, en pocas palabras. ¿Ve? ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, infiltrado linfocitario. Fíjense en los múltiples linfocitos, porque hay atrofia. Atrofia glomerular, atrofia renal, ¿eh? Y glomerulosclerosis. Esto es un glomérulo que se está esclerosando y ya este es un glomérulo totalmente esclerosado, ¿eh? Fíjense cómo hay sustitución prácticamente por tejido conectivo y eso hace que el glomérulo no sea funcional. Ok, entonces la inflamación crónica conlleva a la atrofia en este caso. Inflamación crónica, múltiples linfocitos, se atrofia. La inflamación por un circuito ataca y se atrofia el glomérulo. Esclerosa, mejor dicho, corrijo, el glomérulo. Esclerosado, 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 sustituido por tejido conectivo. ¿Ok? Hipertrofia fisiológica. Glándula mamaria, ya va. Glándula mamaria, aumento, ¿ok? Del número de glándulas y dentro de ellas se puede evidenciar que hay contenido lácteo, ¿sí? Aquí está. No tenemos la comparativa en este caso, pero sí la vimos anteriormente. Y pues esto es un ejemplo de hipertrofia fisiológica. De metaplasia. Esto es un corte de endocervi exocervi. Aquí la cosa es así.
epitelio que prácticamente parece piel, epitelio plano estratificado, en este caso no cornificado, solo que me lo diferencia de piel. Pero por debajo yo veo eh, características que incluyen inclusive glándulas. ¿Ok? Esto me habla de que no estoy ubicado en vagina, donde sí sería este epitelio normal, porque el epitelio de la vagina es plano, estratificado, no cornificado, para poder soportar el roce o el trauma continuo durante la relación sexual. En este caso se trata de útero como tal, de cuello uterino, cuyo epitelio ha cambiado. ¿Ok? Y ahora, en vez de ser glandular, es escamoso. Entonces, pero está maduro. Por lo tanto, ha habido un cambio de epitelio maduro a otro también maduro. ¿Cómo sé que no es vagina? Porque en vagina no voy a conseguir glándulas. ¿Ok? Y en este caso, hiperplasia cutánea por trauma continuo. ¿Ok? Hiperplasia, fíjense cómo aumenta el espesor, el plano estratificado cornificado, el espesor del epitelio. Metaplasia ósea. Esto es traumático, ¿ok? Se observa tejido óseo donde solo debería observarse músculo. Esto tiene baja asociación con procesos de malignidad o malignización, porque esto es tejido óseo, ¿eh? Solo debería haber tejido muscular, eh, como un rechazo a cuerpo extraño en este caso. Metaplasia ósea, cambio de un tejido muscular por tejido óseo. Muscular estriado o esquelético por tejido óseo. Ajá, oído el tambor con esto. Adenomiosis, como ejemplo de heterotopía. ¿Qué es heterotopía? Presencia de un tejido fuera de su localización normal. ¿Ok? Adeno de glándula, miosis de músculo. Adenomiosis, fundamentalmente, presencia de glándulas endometriales incluidas, metidas en la pared miometrial. Dolor cólico, dismenorrea, mucho dolor, es lo que va, es la clínica que va a dar esto. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, fíjense. No sabemos qué es pared miometrial. Aquí tenemos músculo, músculo de el miometrio. Por lo tanto, estamos en pared, pero tenemos glándulas endometriales, sangre, glándulas endometriales. Y el diagnóstico sería una adenomiosis, porque las glándulas endometriales no deberían estar en miometrio, deberían estar en endometrio. ¿Ok? Eso. Fíjense, glándulas endometriales incluidas en pared miometrial. Glándulas endometriales en pared miometrial. Bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo este pensamiento. La vida de uno de mis escritores preferidos, Jean-Paul Sartre. La vida deja de tener significado en el momento de que se pierde la ilusión de que es eterna. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier duda, me escriben que yo estaré allí y voy a subirlo para que ustedes tengan acceso al video.